Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenida, bienvenido a mi podcast, un espacio quincenal donde trato de profundizar en el mundo de la literatura y lo hago a través de entrevistas que espero que te resulten educativas, inspiradoras o sorprendentes. Si quieres apoyar este proyecto solo tienes que darle a me gusta, dejar un comentario o compartir los episodios. Cuanta más visibilidad tenga el podcast, a más personas podrá llegar. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Juan Mari Barassorda es investigador y apasionado de la novela negra. Colabora con la revista Calibre 38, la revista Moon Magazine y la web Cita en la Glorieta. Prologuista y colaborador de la colección de Época Noir de la editorial de Época, es además coordinador del Festival de Bruma Negra. Bienvenido, Juan Mari. Hola, ¿qué tal, Ana? Buenas tardes. Hablábamos antes de grabar que esto es solo una parte de las cosas que has hecho, pero que con lo que de verdad te identificas es con la palabra lector. Mira, no has dicho que además organicé aquí con un buen amigo y escritor, Juan Infante, en Bilbao, una tertulia noir que sirve para que muchos lectores, porque nos juntamos mucha gente, hablemos de novelas, negras y no negras, pero de novelas. ¿Y eso quiénes lo hacemos? Pues los lectores. Algunos son escritores y otros, pues no, pero es lo que importa. Este episodio es un poco especial porque vamos a analizar el relato que dio inicio al género policíaco a través de un artículo de Juan Mari. Juan Mari Barassorda publicó en 2018, dentro de la cuarta edición de la Semana Negra en La Glorieta, un artículo titulado Cuando Poe y Dupin se encontraron en la calle Morgue. En este artículo desmenuza el relato Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe y nos habla de cuáles son las influencias que tuvo Poe y un montón de cosas muy interesantes que vamos a ir viendo a lo largo de la entrevista. Juan Mari, ¿por qué este interés en este relato, en Los crímenes de la calle Morgue? Pues porque, a ver, el relato que lo habremos leído yo creo que todos, y sobre todo todos los aficionados a la novela negra, pues nos hemos quedado todos en general con la figura de Dupin, ¿no? Con la figura del primer detective. Pues inmenso, a pesar de los pocos años que vivió, y efectivamente algunos de los aficionados habrán leído los relatos, exclusivamente los tres relatos de Dupin, hubo otros relatos, bueno, pues más o menos parecidos a los de los tres relatos de Dupin, pero igual han dejado de leer otras cosas de Poe, ¿no? Y Poe es tan apasionante como la creación de la propia figura del primer detective, ¿no? Y juntando ambas cosas, y yo sé que tú también has investigado, Ana, y por eso te lo conté, por aquellas referencias que hacías al asesinato de la Rue Saint-Roch y Dumas peleándose con Poe, a ver quién era el primero que inventaba el relato policíaco. Yo sabía que esto te iba a gustar y digo, no, pues a Ana le voy a contar que sepa que hay más cosas secretas en la elaboración, bueno, secretas por lo menos, o por lo menos que hay que investigar un poquito, ¿no? En la elaboración del primer relato de Dupin, de Auguste Dupin. Bueno, esto lo hablamos, tuvimos la oportunidad de conocernos cuando estuvimos en Villanoir, en Villanúa, en el Pirineo de Huesca, en ese festival que organiza Ricardo Bosque tan bien, la Fantástico, verdad. tan fantástico, sí señor, eso es. Bueno, ahí tuvimos oportunidad de conocernos. La verdad es que me lo comentaste y lo he estado leyendo con mucho detenimiento. Me parece apasionante todo el análisis que tú haces. Pero vamos a los orígenes. Vamos para aquellos que, yo creo que como tú dices, lo habrá leído todo el mundo, pero ¿de qué va? ¿Qué es este relato? ¿Cuándo nace este relato? ¿De qué trata esta historia? Pues esta historia yo creo que trata de una persona que ya sabe que es escritor, que es Edgar Allan Poe, empieza siendo periodista, y que empieza a tener determinados fetiches o determinadas fijaciones. Y la primera de ellas es todo el tema de descifrar enigmas. Estamos hablando de que en inglés Auguste Dupin es definido como un disentangler, un desenredador, ¿no? Y lo que pretende hacer Dupin con lo que Dupin, Edgar Allan Poe, bueno, pues con lo que ha leído, luego hablaremos de Vidocq, es crear un personaje que sea distinto del policía, crear a alguien que resuelva crímenes a partir de la capacidad del raciocinio y del análisis, ¿no? De hecho, Poe denominó a sus tres relatos de Auguste Dupin como cuentos del raciocinio, Tales of Reason.
Perdón por mi horrible inglés. Y eso es un poco el origen, ¿no? Es decir, ¿por qué escribe esto Edgar Allan Poe? Mm. No solo nos vamos a quedar los lectores si es bueno, si es malo, y además se crea el primer detective, sino por qué lo crea Edgar Allan Poe. Y en ese proceso creativo, que viene posiblemente desde sus años de la universidad, pues hay cosas muy interesantes, ¿no? A lo largo de las cosas que le interesan a Poe, a lo que se aficiona, lo que estudia, cartas que tiene, bueno, y correspondencia que mantiene con Dickens, bueno, y la propia investigación de Poe de algún asesinato, del que también podemos hablar si nos da tiempo, y eso es lo que hace apasionante la historia de la creación literaria en este caso. Ujú. Bueno, Los crímenes de la calle Morgue se publicó en 1841 en la revista Graham's Magazine y damos unas pinceladas de qué va la historia. Sí, bueno, vamos a dar las pinceladas, pero igual más que llegaremos a la historia, si te parece, Ana, a partir de lo que es adicto. ¿A qué es adicto Poe? Bueno, pues Poe básicamente en aquellos años que podemos empezar en 1830 y tantos, pero que viene de antes y luego diremos por qué, era adicto a dos cosas. Al crimen, era adicto al crimen y era adicto a la resolución de enigmas. Así acabamos en un detective seguro, ¿no? Con esas adicciones, ¿no? Y luego fue adicto a la bebida también, pero bueno, Sí, esa es eso otra te iba a historia. decir, que estas son O las sea que, adicciones confesables. digamos, las confesables, ¿no? ¿Y por qué era adicto al crimen? Es curioso porque poca gente lo sabe, pero en la habitación de la universidad en la que estudió Poe todavía se conserva un mensaje que dejó escrito en la pared que era algo así, bueno, es un poquito más largo, pero se queda y entre estas paredes reside el fantasma de un horrible crimen. Estamos hablando de un chaval de 17 años, estamos hablando de 1826, ¿no? Y es curioso porque lo que sí han hecho, y ahí es lo bueno que tiene Poe, a los locos que no solo nos gusta leer novela criminal, sino nos gusta investigar en el origen de la novela policial y criminal, que tiene todavía más sorpresas aparte de la de Poe. Pero él empieza a aficionarse al mundo del crimen en los periódicos, algo que ahora está muy en boga, el true crime, ¿no? Entonces porque se sabe por artículos que luego escribe Edgar Allan Poe, que va haciendo un seguimiento, sobre todo a partir de 1830 en adelante, de determinados casos criminales que aparecen en los periódicos bueno, de las ciudades en las que en las que va pasando, de Baltimore a Richmond, etcétera, etcétera, en Filadelfia. Y bueno, pues son relatos de criminales. Y curiosamente, entre esos relatos de criminales, uno de los relatos que lee Edgar Allan Poe es el relato de un orangután. Y ya con eso nos vamos acercando de un orangután que se escapa del circo y que comete un crimen, ¿no? Y que en el periódico se llama Orang Outan, el relato en cuestión, bueno, que es una noticia periodística. Estas noticias periodísticas van conformando lo que va a ser bueno, los asesinatos de la Rue Morgue. En 1841, en febrero, es decir, antes de que se publique, porque la publicación de los asesinatos en la Grahams es en abril de 1841, pues en febrero empieza a mantener ahí desde Estados Unidos una correspondencia que luego acaba en un encuentro físico con Charles Dickens, porque le reta a Charles Dickens, un señor que está ahí en Estados Unidos y del que posiblemente Charles Dickens había oído hablar poco, a que él, mediante el raciocinio, es capaz de averiguar quién es el criminal de la novela Barnaby Roots que acaba de publicar Charles Dickens. O sea, ahí tenemos un Poe que le gustaba ser detective también, le gustaba utilizar el raciocinio y el análisis. Y luego, bueno, si publica en abril de 1841 los asesinatos de los Rue Morgue, pues no mucho más tarde, en julio, ya está investigando el asesinato de una tal Mary Rogers, una cigarrera bueno, que sitúa la acción en Francia, pero que en realidad es una cigarrera de Nueva York, de una estanquería a la que él asistía, y ya sabemos que hay una segunda novela de Auguste Dupin, un relato, perdón, en este caso, que, bueno, pues que es el misterio del asesinato de Mary Rogers. Ujú. Es decir, que el crimen forma parte de algo que, bueno, pues que a Poe, es una de las primeras cosas de las que hay que hablar, que a Poe le fascinaba. Ujú. El crimen y la resolución del crimen. Pero Eso para empezar. has hablado de Charles Dickens y de esta novela de Barnaby Roots, que Poe empieza, ¿no?, a elucubrar y le manda esa carta diciendo quién cree él que es el asesino. Porque, claro, las novelas sobre crímenes, o mejor dicho,
en las que había crímenes ya existían de antes. Efectivamente, bueno, Dickens fue un ejemplo, bueno, llegó a utilizar en una de sus novelas incluso a un inspector, bueno, que la utiliza en Casa Desolada, que ese inspector es el reflejo de un inspector amigo suyo, amigo de Charles Dickens, que es el inspector Phil, y lo retrata, bueno, pues con una persona afable, etcétera. Bueno, por cierto, la mujer del inspector Phil casi es más inteligente que el propio inspector, pero bueno, esa es otra cuestión. Es decir, que Dickens empezó a tener algo parecido a lo que tenía Edgar Allan Poe, una absoluta afición, por cierto, en compañía de Wilkie Collins, del crimen y de los criminales, y le gustaba ir por las noches en compañía de su amigo el inspector Phil, y publicó, antes que Edgar Allan Poe, relatos de policías, pero no relatos de policías, vamos a decir, el detective, que eso es en lo que Poe crea un género, el género detectivesco, sino en su quehacer diario en las comisarías. Posiblemente fue la novela inacabada de Charles Dickens en la que sí quería haber hecho una novela de investigación criminal, ¿no? Que es El misterio de Edwin Drood, pero como murió antes de terminarla, pues nunca lo averiguaremos. Poe, que que era claramente un aficionado al mundo del crimen, leía a Charles Dickens con absoluta seguridad, como supongo que leería a Wilkie Collins, y como por razones que nos imaginamos, luego si quieres hablamos de algo que tú bien conoces bien, que es el debate sobre el misterio de Saint Roch, pues también leía Dumas, ¿no? Es decir, que sí había crimen antes de Poe, pero no había un detective, sí había un thief Tarker, que eran los atrapaladrones, traducido al castellano, que era una figura que existía, que venía de los, bueno, pues de los primeros investigadores o capturadores de ladrones que había en Inglaterra, y la figura del thief Tarker aparece, por ejemplo, en alguna de las novelas de Dickens, ¿no? Y aparece como un personaje. Lo que pasa es que no adquiere el perfil de detective que nos ofrece Auguste Dupin y en el que hay unanimidad en calificar como creador de la novela de detectives. No vamos a decir de la novela negra, que entraremos en unos debates mucho más apasionantes, pero sí de la novela de detectives. ¿Qué tiene de especial este detective que crea Poe, este Auguste Dupin o Auguste Dupin, o como queramos decir? Auguste Dupin, yo no hablo francés. Bueno, pues tiene de especial que, y esto está claro en la intención de Edgar Allan Poe, que quiere que sea lo opuesto a la figura del detective de la policía, y aquí nos estamos acercando a Vidocq ya en estos momentos, que nos vuelve a salir. ¿En qué sentido que sea distinto? Eh, en Poe, la segunda afición, además de la segunda edición, además de la edición al crimen, tenía otra edición, la edición que venía de su época universitaria, que es la edición al juego de cartas, al whist, y además del juego a todo lo que fuera descubrir o resolver criptogramas, ¿de acuerdo? Entonces, él publicó durante varios años una sección en uno de los periódicos allí donde él colaboraba, en la que se comprometía a resolver los criptogramas, esos mensajes secretos a los que, bueno, pues luego los usó en otro de sus relatos, como bien sabes, en el de la búsqueda del tesoro. Bueno, pues que había un criptograma también que había que resolver. Entonces él se comprometió, el escabarajo de oro, él se comprometió a resolver todos los criptogramas que los lectores del periódico le mandaran. Es decir, su absoluta adición era a los lenguajes secretos, resolución de enigmas, resolución de acertijos, resolución de jeroglíficos. De hecho, se sabe que, bueno, que visitó pues, una piedra, vamos, un lugar de las montañas rocosas, él vivía cerca de las montañas Ragged, en el que hay un antiguo criptograma, un antiguo jeroglífico esculpido en la piedra que nadie ha sabido resolver, ¿no? Ahí está, y algunos lo dejarían grabado hacía muchos siglos, ¿no? Y en esa resolución de criptogramas acertijos, él valora el raciocinio como una capacidad de la inteligencia que se traduce en la capacidad de resolver cualquier enigma. Claro, frente a eso, la policía que empezó a aparecer en los relatos, luego hablaremos de los relatos de Vidocq, que es un poco la tercera parte o el tercer pie de lo que podemos hablar hoy. El policía era un policía, bueno, ¿qué era Vidocq? Un policía que formulaba conjeturas, aparte de que posiblemente podía hasta, bueno, pues extorsionar a los que investigaba o a los delincuentes a los que atrapaba,
y formulaba conjeturas, fallaba y seguía buscando otra conjetura. Es decir, lo que pretende hacer Edgar Allan Poe con Dupin es lo contrario. No se resuelve mediante conjeturas. Mediante la capacidad de razonamiento se puede resolver un enigma, digamos, desde el salón de tu casa. Y ese es el famoso, luego dio lugar al concepto del detective de sillón, ¿no? Ujú. Le basta con tener la información, y teniendo la información, sí, también es cierto que en el caso de los asesinatos de la morgue va al piso, está con los testigos, conoce las declaraciones de los testigos, del forense, que por cierto en el relato de Poe se llama Dumas, eh, y bueno, pues eso es lo que le hace crear un género que no existía, ¿no? No es el policía apasionado por su trabajo que busca la resolución a través del esfuerzo, recopilación de pistas, interrogatorios, etcétera, etcétera, sino a través exclusivamente al raciocinio. Y eso lo traduce o lo pretende traducir por oposición, y si quieres vamos ya a la tercera pata, a unos relatos que se publicaron en aquella época en el Grahams Magazine, perdón, el Burton's Magazine, que es donde él colaboraba, bueno, el semanario que llevaba William Barton, y que se llamaban Relatos inacabados de la vida de Vidocq, es decir, unos relatos que teóricamente completaban los relatos de Vidocq que se habían publicado en 1828. Pero cuéntanos quién es Vidocq ¡Ay, para Vidocq! situarnos. Me he lanzado por Vidocq. Bueno, Vidocq fue teóricamente el primer gran detective en muchos ensayos que encontremos. En realidad fue el primer gran policía. No fue nunca comisario, fue directamente el responsable de toda la policía francesa por decisión de Napoleón, igual posiblemente no tanto por Fouché, porque Fouché, que entonces lleva la policía secreta de Napoleón, bueno, pues llevaba la parte más política de la policía, y lo que hizo un tal Monsieur Henry era el jefe de la policía en Francia, fue coger a un convicto que, bueno, pues que se había ofrecido a él como topo dentro de la cárcel, un señor que era un convicto que había robado, etcétera, etcétera, que se llamaba Eugene Vidocq, y Eugene Vidocq se ofrece a Monsieur Henry, que ya está en la parte, bueno, que ya se empieza a ver su jubilación cercana, y le dice que se pone a sus servicios si le libera. Y Henry le dice, bueno, pues te voy a poner primero al frente de una sección de la policía, que es la que va por los barrios de París, y lo que consigue en muy poco tiempo Vidocq, con unos agentes que selecciona él, y que como te podrás imaginar, Ana, vienen todos del mundo del crimen, ¿vale? Que Es que son esto los me hombres, recuerda como los hackers, ¿no? Que cogen a hackers efectivamente. para luego la seguridad de bancos y de... Claro, pues eso fue lo que creó Vidocq. Creó una policía hecha de criminales que atrapaban a criminales. Y bien Vidocq se convierte, bueno, pues teóricamente en el primer policía. Y lo importante es que él cuenta, bueno, tiene un ego bastante importante. Bueno, fue a Londres con todo un espectáculo, bueno, pues contando todas sus hazañas deteniendo ladrones y deteniendo criminales. Y sobre todo publica las memorias de Vidocq, que para muchos oirás o leeremos unos y otros, que se convierten en el primer volumen de relatos policíacos. La verdad es que las memorias de Vidocq, que están traducidas al castellano, pues no son para echar cohetes literariamente, yo diría lo contrario. Realmente están escritas, yo creo que al dictado, contando el señor Vidocq, pues cosas, posiblemente. Era amigo de Dumas, con lo cual ese juego de los negros escritores, pues yo creo que le dio juego. Él contaría cosas y luego tendría gente que le elaboró un libro de memorias. Ese libro de memorias, que primero se publica en francés en 1828, 10 años más tarde, en la década de los 30, se publica en Londres, se traduce al inglés y empieza a circular por toda Europa, y no cabe aparentemente ninguna duda a que Edgar Allan Poe lee en las memorias de Vidocq. Pero lo que es más importante, en el Barton's Magazine, en el que él ya estaba colaborando con William Barton, una persona muy curiosa, un coleccionista de magazines, escribió un primer relato policíaco que ya lo tenemos traducido al castellano. Bueno, escribió dos, pero no me acuerdo el nombre del primero de ellos. Lo tenemos traducido al castellano en una antología que creo que publicó Siruela, y en esa antología William Barton ya empieza a hablar, bueno, pues de lo que sería algo parecido a un detective sin que sea un detective, ¿no?
es más un agente, etcétera, etcétera. Y en ese mundo de Barton se publican en ese magazine una serie de relatos de la vida de Vidocq que si, y esto es lo más apasionante de lo que me llevó a escribir aquel artículo, pues que todo el mundo atribuye a relatos de Vidocq. Y tú pones Poe, pones los relatos de la oficina de la policía que publicó el Bortos Magazine, que entonces todavía no estaba trabajando a sueldo Edgar Allan Poe, pero sí publicó algunos artículos y poemas, con lo cual conocía sin duda aquella publicación de los relatos de la vida de Vidocq. Y resulta que los relatos de la vida de Vidocq pues no son de la vida de Vidocq, ni se parece nada a nada que tuviera que ver con Vidocq. Sin embargo, está claro que esos relatos que demuestran a un policía voluntarioso, bueno, pues lo contrario a lo que Edgar Allan Poe quería escribir, le sirvieron como contrapunto para crear la figura del detective. ¿Qué Es pasó con esos decir, relatos? vamos a hacer una recopilación. Es decir, tenemos un personaje real que es Vidocq, que es un delincuente al que la policía contrata. Decía, Es decir, como sí, poner sí, a la zorra a guardar las gallinas, que dirían en sí, mi así pueblo. es. Y de ese policía escribe a través de alguien que le escribe, suponemos, Sus memorias, que se hacen sus famosas por toda memorias. Europa. Por toda Correcto. Europa. Y de ahí, digamos que hay alguien que se apropia de ese personaje y empieza a escribir episodios dentro de esta revista, de esta Barton's Magazine, que se supone que son relatos de la vida de Vidocq, que luego lee Poe. Con una peculiaridad, que cuando se publican en el Bartnos, todo el mundo da por hecho, no encontrarás en ningún sitio nadie que diga lo contrario, que es la primera vez que se publican con una firma muy curiosa, porque, en fin, porque son las letras de mi nombre y de mi apellido, que es JMB. Entonces se publican en el Bartos Magazine y todo el mundo da por hecho que es la primera vez que se publican por alguien, que nadie se sabe quién los publicó, y que, bueno, pues que es la primera vez que se publican como si fueran relatos de Vidocq. Y tiene toda la pinta, cuando se publican en el Bartons, que son una nueva continuación de los relatos de la vida de Vidocq. Pero la realidad es que esos relatos se habían publicado 8 años antes en Londres, en un magazine que nadie tiene. Bueno, se puede conseguir, y a mí me costó conseguirlo, pero lo tengo el original. Se publicaron también firmados por JMB, pero en absoluto se refieren a Vidocq. Son relatos que tienen una introducción muy interesante, muy curiosa, de la que si quieres hablamos ahora, y los escribe alguien para hablar de un comisario de la policía francesa. Punto. Pero no es Vidocq. Uh-huh. Se llaman relatos de la oficina de la policía. No o sea, la palabra Vidocq aparece cuando se publican en el Bartos Magazine. O sea, aprovechando un poco digamos que la importancia de Vidocq para que esos relatos pues se lean más, ¿no? Tengan más interés. Imagínate que los hubiera descubierto el propio Edgar Allan Poe y dijo, uy, esto va a funcionar muy bien para publicarlo en el Bartos Magazine. No hay que descartar esa posibilidad. Uh-huh. Y tú seguiste investigando hasta aportar un poco tu propia Sí, hipótesis sobre quién es el escritor de esas bueno, historias. pero más importante que el escritor, que sí que aporto mi sugerencia, que es un señor que también viajó por Estados Unidos e investigó sobre esa piedra que contiene un jeroglífico, qué casualidad. Lo importante es que ese escritor sí tiene una introducción en primero de sus relatos, que curiosamente el Bartos Magazine decide no publicar, porque será, y en esa introducción habla de un policía especial con una capacidad, bueno, que va con un amigo en París por la noche. Eso te suena a la introducción del primero de los relatos de Auguste Dupin, cuando el narrador conoce a Auguste Dupin, se conocen en París, van paseando, se hacen amigos. Bueno, la introducción de aquellos relatos que se publicaron en Londres 8 años antes de la publicación en el Barstow Magazine es prácticamente calcada eh, a la introducción que hace Edgar Allan Poe de Auguste Dupin, paseando por las calles de París. Que Y eso da que pensar, ¿no? Da que pensar que Poe igual sí lo había leído en su versión original. Uh-huh. Y ese personaje es el contrapunto de lo que él quiere crear. Ese personaje es un policía serio, un viejo caballero
bueno, francés, de gran educación, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es lo que le sirve a Edgar Allan Poe como acicate para dar el salto a crear al detective que resuelve los enigmas gracias a su capacidad analítica. Tenemos, por una parte, toda este interés que tenía por los criptogramas y por intentar descubrir misterios. Por una parte está eso, por otra parte está estos relatos previos, ¿no? Que hemos hablado de Charles Dickens y hemos hablado de estos falsos relatos de la vida de Vidocq. Y por último, que ya lo has nombrado antes también, pero es que es muy importante, todo el tema del interés que él tenía por los casos reales y que incluso en un caso él fue periodista de tribunales, en el juicio de... Sí, sí, en el juicio bueno, fue en más de un sitio. En el de Edward Coleman, por ejemplo, él publicó el análisis del juicio de Edward Coleman, que, bueno, alguien dice que sirvió de precedente, y luego en el trabajo que hizo, siguiendo posiblemente a sueldo del dueño de la cigarrería, el caso de Mary Rogers. Es Y que él es... publicó 2 veces una solución para el caso Mary Rogers. Una, su solución, eso tampoco lo sabe mucha gente. El asesinato, el misterio de Mary Roget, en la versión que convierte en Francia, que la lleva a París Edgar Allan Poe, hay una primera versión publicada por Edgar Allan Poe y la cambia 2 meses más tarde cuando la policía publica sus análisis y su sospechoso principal. Es decir, va por delante de la policía haciendo sus propuestas de sospechosos. O sea, que se convierte no solo en un periodista de los tribunales, sino de hecho se convierte en un detective. Sí, pero este sería el segundo caso. El primer caso de Dupin sería los crímenes de la calle Morgue, que están basados en ese caso que él leyó de ese orangután que huyó del zoo, no, del circo. O del circo, el curioso del circo, correcto. Sí, sí. Y después este caso de Mary Rogers, que él sigue, ¿no? Que es esa cigarrera atractiva que de repente desaparece y aparece muerta flotando en el río, ¿no? Y él hace esa investigación y es muy interesante todo este proceso. Sí, porque hay quien dice que funcionó como detective, 2, que funcionó a sueldo del dueño de la cigarrería que era sospechoso y posibilidad tercera, que él mismo fuera sospechoso. Que Porque llegó a serlo. él llegó a conocer a Mary Rogers y acudía con habitualidad a esa cigarrería. Y bueno, pues ya hay una novela por ahí escrita en Estados Unidos que convierte a Edgar Allan Poe en el sospechoso del crimen de Mary Rogers. Porque no se sabe quién mató a Mary Rogers. No, hay una versión que parece que es la que la policía defendió, pero eso no se va a ¿Cuál era saber. la versión de la policía? Bueno, pues que era un noviete que tenía, el que, bueno, porque aparecieron algunas prendas del novio en el mismo lugar en el que había aparecido fallecida Mary Rogers, y por ahí iba la versión. La que oficialmente circulaba era que era una partera que vivía también en la zona del río Hudson, en la que apareció muerta Mary Rogers, bueno, pues que también esa podía ser la culpable del asesinato o sus hijos que la ayudaban, ¿no? La verdad es que la versión policial ahí quedó, pero nunca se sabrá cuál es la realidad de quién fue quien realmente cometió el asesinato de la vía cigarrera. O sea, apasionante también. Otra cosa interesante es cómo hace, porque Marie Roget es en francés el libro que escribió, el relato que escribió Poe, y Mary Rogers, evidentemente hay un paralelismo total, pero ¿por qué los crímenes de la calle Morgue y los otros dos relatos, este del el misterio de Marie Roget y el de la carta robada, perdón, que es el último que escribe sobre Dupin, ¿por qué están? ¿Por qué decide ambientarlos en París? No, yo creo que en Edgar Allan Poe hay por lo que sea, no sé si por esa crítica que quiere hacer a un comisario de la policía francesa que era Vidocq, elige París y yo creo que efectivamente tiene información de París de alguna manera, porque Pero él nunca estuvo en París. bueno, aparentemente no, salvo el famoso debate que tú bien conoces porque también has hecho un podcast muy bueno sobre ello,
sobre el asesinato de la Rue Saint-Roch, escrito por Alejandro Dumas, ¿no? Sí, un vídeo para la gota de sangre, sí, en Esto que yo Zenda. lo he visto, que yo lo he visto. O Sí. sea que sí, sí, es cierto que Edgar Allan Poe, que luego ya no utiliza con París en el resto de sus relatos, etcétera, etcétera, pero para todos estos relatos de Auguste Dupin decide crear un policía, un detective francés. Yo creo que es por una oposición precisamente a lo que estaba siendo el boom de ventas en toda Europa, que eran las memorias de Vidocq. Ahí hay algo de rivalidad, ¿no? Es decir, si este es el que triunfa, yo voy a hacer también, voy a utilizar un detective francés. Bueno, pues yo creo que va por ahí, ¿no? Es decir, una especie de enfrentarse a lo que era entonces el triunfo, el Gran Premio Planeta que se estaba vendiendo en toda Europa, que eran las memorias de Vidocq. Y él no le gusta digamos, el funcionamiento de ese policía que no utiliza el raciocinio para resolver los crímenes, y él presenta a su detective. Y eso es lo que yo creo que hace. Hay un tercer relato policíaco que es el Escarabajo de Oro, que este, como decías, este sí que no está protagonizado por este detective, pero también entra dentro de los 4 libros o los 4 relatos que escribió Poe de detectivescos. Bueno, es que más que detectivesco, lo que busca en el Escarabajo de Oro es la resolución del criptograma, que es el centro del relato, en definitiva. Es decir, el que el lector tenga todas las pistas a su disposición y sea capaz de resolver el enigma, ¿no? Y lo resuelve con algo que también le apasionaba a él, que eran los criptogramas. Como te he dicho, bueno, pues él tenía una sección para resolver criptogramas bueno, en el diario en el que publicaba, que creo recordar que este era el Weekly Magazine pues creo que era de Filadelfia. Y bueno, pues yo creo que él lo utiliza porque quiere hablar de criptogramas en un relato. Y claro, pues ¿para qué utiliza el criptograma? Pues para hablar del mapa de un tesoro. A mí me parece fantástico también. Entonces forma parte de los relatos de raciocinio, como los llamaba él, Tales of Rationation, ¿no? Además, se conserva el manuscrito original, eso lo señalas dentro de tu artículo. Es el manuscrito Johnston, que está en la biblioteca. Sí, se conserva el manuscrito original de los asesinatos de la Rue Morgue, porque pues un empleado de la imprenta en la que se imprimieron decidió quedarse con el manuscrito original. Y ese luego ha ido pasando, luego se ha subastado y han pasado más cosas, pero existe efectivamente el manuscrito original, relatado por Edgar Allan Poe. Y es fantástico. Y el tema, se me olvidó decirte una cosa con el tema de los criptogramas, pero eso daría para otra charla mucho, mucho más larga. Uno de los primeros relatos policíacos protagonizados, de detectivescos protagonizados por una mujer, que se ha realizado hace poquito la traducción al castellano, porque lleva muchísimos años sin traducir, de la primera detective de la historia, escrita bajo un seudónimo, Andrew Forrester Jr., pues también tiene un criptograma, que me ha llevado también a investigar eso, porque no es muy normal que alguien incluyera un criptograma en un relato policíaco en aquella época. Estamos hablando, bueno, pues de 1860. Y bueno, pues también se puede averiguar de dónde puede venir ese criptograma. O sea que eso, pero yo creo que lo dejaremos para otro día. ¿Cuál es el título? Son los relatos de una mujer policía. En inglés es de Female Detective, una mujer detective, y están escritos por Andrew Forrester Jr., que están publicados, estos sí Pero que es un están publicados por seudónimo. Siruela. Sí, era un seudónimo, aunque todo el mundo da por hecho eh, el nombre de quien está bajo su seudónimo, porque una escritora inglesa, que fue la que publicó el caso del crimen de Rat Hill House, que es un crimen en el que intervino, bueno, y del que escribió entre otros Charles Dickens, porque intervino un detective amigo de Dickens, que era Jonathan Wicher. Y bueno, pues en ese relato esta escritora ya formuló que solo podía haber sido escrito por James Reading Ware. Bueno, pues yo algún día escribiré un artículo, espero que dentro de poco, para decir que yo creo que no fue James Reading Ware, sino un detective muy famoso e importante. Quedamos ahí. Esto es crear, como dicen los modernos, crear hype, crear expectación total. Pero volviendo
a los crímenes de la calle Morgue. Bueno, no hemos dicho que si alguien quiere ver ese manuscrito se conserva en la Biblioteca de Filadelfia. Y luego otra cosa, porque estamos hablando pues de esas inspiraciones o de esos detalles que fue tomando Poe para crear a su detective, que quizá no tuvo más historias, quizá porque murió no mucho después de publicar estos libros, estos relatos. ¿Crees que habría seguido escribiendo sobre todo esto? Hombre, estoy seguro, de hecho, nos legó el mayor de los misterios, que fue su propia muerte, Mm, porque se ha escrito ya mucho. Él murió, estamos hablando de que estos relatos empieza a escribirlos en 1841 y que fallece en causas absolutamente desconocidas y con algunas palabras extrañas que se le oyen decir cuando está a punto de morir, la famosa Reynolds, y todo el mundo buscando quién pudo ser Reynolds, a ver si fue el asesino o no lo fue, pero eso es lo único que alguien aparentemente oyó cuando él estaba a punto de fallecer. Poe muere hace poquito, ha sido su aniversario, en octubre de 1849. O ujú. sea que Ocho muere años. que muere con 40 años y no han Ujú, pasado más que 8 años desde que empezó a escribir. A ujú. escribir me refiero este tipo de relatos, ya había Sí. escrito antes, ¿no? Bueno, muere él Y, en su muerte, podemos explicar un poquito cómo murió, ay, ¿no? sí, esa también la puedes explicar tú. Pues él, dicen que murió durante un día de elecciones. Bueno, él Ujú, como parece ser que su vida personal, bueno, parece ser, ¿no? Está comprobado que su vida personal no fue muy feliz precisamente. Y un día de elecciones, ahora se me olvidó si fue en Baltimore, el día de sí, las elecciones, y bueno, pues parece ser que ahí había una costumbre de que los alcaldables, o creo que no sé si era elección para la alcaldía, esto lo hemos visto en una famosa película también, muy buena, como era, que era Guns of New York, ¿no? ajá. Que, bueno, pues cogían a grupos de gente buena que convencía a los parroquianos a votar 2, 3 y 4 veces seguidas, ¿no? Y para que si se eran reticentes a votar tantas veces seguidas, lo cual lógicamente le daba muchos votos al candidato que recibía tantas votaciones, pues les invitaban amablemente a beber en exceso, ¿no? Y alguien dice que Edgar Allan Poe falleció de un coma etílico como consecuencia de que fue pillado por uno de estos grupos y que, bueno, pues le obligaron a beber y una vez que había votado N veces, bueno, pues le dejaron en una esquina y es donde aparece y fallece, ¿no? El propio fallecimiento de Poe, bueno, y toda su vida, tiene muchos momentos oscuros, no solamente ese momento, pero desde luego ese es el momento más oscuro. Desde luego aquí nadie todavía se ha decidido a investigar quién fue Reynolds, pero te aseguro que en Estados Unidos existe toda una playa de escritores que ya han escrito varias alternativas posibles a, bueno, a quién pudo ser ese Reynolds y por qué razón pudo morir Edgar Allan Poe. Desde luego que es que da para hacer una película sobre la vida de Poe fantástica y de crímenes y de misterio, porque toda su vida tuvo mucho que ver con el misterio, ¿no? Y la parte de creación del detective solamente es una parte de todo lo que es una maravillosa, bueno, literatura que si hubiera vivido más años estoy seguro que nos hubiera brindado cosas. De hecho, Edgar Allan Poe solo escribió una novela, Las aventuras de Arthur Gordon Pym. El resto fueron relatos. Es decir, ¿qué más cosas nos puede haber deparado, ¿no? Pues Ujú, esa es la maravilla del misterio de Edgar Allan Poe. ujú. Estoy pensando que Charles Dickens, toda esta aproximación que hace al mundo del crimen, quizá va más desde una denuncia, ¿no? de la sociedad en la que estaba viviendo, ¿no? Porque él también sufrió mucho, Charles Dickens, de pequeño. Sufrió la pobreza, ¿no? Él venía de una familia adinerada, venida a menos y tuvo que trabajar y él le interesaba, yo creo que sobre todo esa parte de denuncia, ¿no? Pero quizás a Poe le interesaba más la parte lúdica, ¿no? De los acertijos, de la investigación. Sí, por eso es tan distinto, ¿no? Porque Dickens viene, efectivamente, viene de la parte de la denuncia y, bueno, no solo viene de la parte de denunciar. Dickens fue un periodista de los tribunales, Ujú, con un sobrenombre, y era como escribía las crónicas de los tribunales. O sea, Charles Dickens iba a los tribunales de Londres a, bueno, a recoger información que luego se publicaba en los distintos diarios. De hecho, una serie que son los asesinatos de Frankenstein, no sé si la conoces, que es una serie
en versión policial, bueno, pues de unos ladrones de cadáveres y de etcétera, etcétera, aparece Charles Dickens en su papel de periodista de los tribunales. Estamos volviendo otra vez al true crime, ¿verdad? Y efectivamente, Charles Dickens, desde luego, sí es más precedente todavía en ese sentido que Poe, porque Charles Dickens escribió casos policiales y escribió relatos criminales antes que nadie, ¿no? Otra cosa es que Charles Dickens, bueno, pues no crea una figura lo suficientemente apasionante como para que sea recordada. No crea un detective, no crea un policía, no crea un forense, no llega a ese punto. Él es un cronista que escribe historias que le cuentan sus amigos policías. En aquella época, estamos hablando de antes de que escribiera Edgar Allan Poe los asesinatos de la Rue Morgue. Y bueno, ahí empieza también Wilkie Collins, que luego también, como consecuencia de aquellos paseos, poco más tarde escribe La Piedra Lunar, etcétera, etcétera, que ya aparece un policía en La Piedra Lunar, ¿no? Ujú. O sea que estamos hablando de una época en la que florece mucho el crimen, pero ya en versión no de la New Gate Novel, en la que aparecían los criminales. Daniel Defoe escribió también sobre criminales, pero sobre crímenes, pero de las perspectivas de los criminales, o Edward Wolverhampton, que también bueno, pues fue un maestro de la New Gate Novel, que ahora se conoce y se traduce al castellano como la novela criminal, porque el protagonista era el criminal, ¿no? El salto a que el protagonista deje de ser el criminal, que sin duda fascinaba a los lectores, porque estamos volviendo al principio de la charla de hoy, la fascinación del crimen. La fascinación del crimen se ha producido desde hace muchos siglos y Dickens la utiliza precisamente, bueno, pues dentro de su crítica social, ¿no? de la sociedad en la que vive. Me ha llamado la atención que, bueno, hablas de, bueno, de quién es, quién tiene esta impronta, ¿no? De la creación de Dupin, que son muchos autores que vienen después. Por supuesto, nos viene a la memoria Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, que es muy parecido a Dupin. Pero también me llamó la atención porque Holmes criticó a Dupin, por lo cierto, criticó. en uno de los relatos. O Ujú. sea, ¿Lo criticó por qué? no, porque el estilo de Auguste Dupin no era, según Sherlock Holmes no utiliza tanto el análisis, porque como bien sabes, también tiene una parte de científico, ¿no? Pero Ujú. utiliza no solo la mente, sino también las pistas. Ese seguimiento de las pistas, o sea, Sherlock Holmes, cuando en uno de los relatos, y ahora literal no me acuerdo, viene a decir que Dupin, bueno, pues que es voluntarioso, pero que no es la manera de hacer una investigación correcta, ¿no? Ujú. Más o menos. Bueno, ahí tenía su parte también de medicina, ¿no? De médico de Doyle, que quizá pesaba. Pero bueno, es que, a ver, es que Dupin resuelve los casos, como tú decías, desde leyendo el periódico en el sillón. De hecho, en uno de los, bueno, de las introducciones que luego borra, porque a mucha gente se queja, o sea, le cuesta llegar a la historia detectivesca de Ghost Dupin porque por delante el señor Poe se casca una serie de páginas, no sé hasta cuántas llega, hablando de lo que es el análisis del razonamiento, el análisis de los enigmas. O sea, eso es lo que le apasiona. Y eso que borra algún párrafo desde la primera edición hasta la segunda y la tercera de los asesinatos de la Rue Morgue. Por eso es especial su detective. Sí, luego algunos en la Golden Age le copiaron, casi casi que resolvían los casos sin levantarse del sillón, como el Orondo Nero Wolf, por ejemplo, ¿no? Pero Holmes no es de ese tipo. Holmes Mm, corre aventuras, se desplaza, va a los páramos a buscar al perro de Baskerville, hace lo que haga falta. O sea, no es el detective que no se mueve y no necesita moverse. Por mm. eso cada cual tiene una impronta y cada cual tiene unos seguidores, aunque algunos hayamos leído a todos y somos tantos seguidores de ellos como de Philip Marlowe, ¿no? Quiero decir Ujú. que en la variedad está el gusto. Sí, ya, ya para cerrar esto, ¿no? Pero comentaba que había leído en tu artículo, que yo lo desconocía, que también Louise May Alcott, la autora de Mujercitas, escribió un relato protagonizado, un relato que se llama En tramas y contratramas, un relato protagonizado por Antoine Dupré. Bueno, O Dupré, Dupré. sí, está claro que Luis May Alcott, que fue una novelista de novela criminal, de hecho hay una novela criminal que es Tras la máscara, publicada en la editorial de época,
También le fascina coge ese nombre, el de Dupin, y lo convierte en Duprés. Y no es en tramas y contratramas es un ribo de relatos, o sea, no es que todo entero son varios relatos en los que uno de ellos tiene como protagonista a un detective, ¿no? Y dices, bueno, la autora de Mujercitas también apasionada por los detectives. Bueno, pues parece que esto nos ha enganchado a muchos y a lo largo de muchos siglos, ¿no? Dejaremos en las notas del podcast, si te parece, el enlace a tu artículo, al artículo Cuando Poe y Dupin se encontraron en la calle Morgue. Pues yo sé uno que le va a hacer mucha ilusión, que es a Javier Alonso García Pozuelo, que fue el que me dijo que, bueno, porque lo retocó muchísimo, le quedó una edición chulísima. O sea, que fantástico. Uh-huh. Pues vamos a ir ya al test rápido literario. ¿Estás preparado? Ay, sí, claro, sí. Bueno, un clásico que te haya gustado. A ver, un clásico. Vamos a ir a clásicos muy clásicos, ¿no? Porque, claro, estaba pensando ahora igual, el nombre de la rosa me encanta, sí, pero claro, estamos hablando del siglo XX, ¿no? Pero un clásico que leí en mi juventud y que lo releí una y otra vez era Moby Dick. Yo soy hombre de mar, los que conocen y han estado en Plencia, en Bruma Negra, saben cuánto me apasiona el mar y qué significa el mar para un pueblo pesquero. Y Moby Dick, no sé ni cuántas veces lo he podido leer porque me encanta, porque tiene todo. O sea, tiene el concepto de aventura, el mar, la pesca, todo eso. Me apasiona Moby Dick. Un clásico que aborrezcas. Es difícil aborrecer porque los que aborrecerías no te los llegas a leer enteros. Yo soy de los que paro si lo empiezo a aborrecer. Pero uno que me decepcionó y tiene que ver otra vez con el mar, porque me decepcionó, para mí fue El viejo y el mar, de Hemingway. Me parece muchas páginas que se puede haber dicho lo mismo en muchas menos, y no lo he releído. O sea que... Un libro que te impactó para bien en tu adolescencia. No sé si te quedas con Moby Dick o aportas alguno más. Ay, no, yo me quedo con las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, porque se lo releí porque me ofrecía todo. Es como las revistas de cómics que tenían un cómic del oeste, otro policíaco, pues es que las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe no solo tienen a los relatos de enigmas, sino tienen el terror, el misterio, el suspense, lo que ahora llamaríamos el thriller, bueno, para mí, y la aventura. Bueno, es que todo, es que no sé. Para mí era un compendio, lo cogía y ese sí que otro que me lo he releído unas cuantas veces. Un libro que recomiendes siempre. Bueno, pues de este tengo una fijación porque la gente no le suele gustar, no lo valora, y es otro escritor que me gusta por más cosas, que es Chesterton. Pero yo de Chesterton, con independencia de las aventuras del padre Brown, recomiendo El hombre que fue jueves. Me parece que en realidad, como diría Chesterton, su título de verdad es el subtítulo, que es una pesadilla. O sea, pero es que tiene unas lecturas, una socarronería, ironía, misterio, y además, bueno, como era Chesterton, tenía que tener alguna enseñanza. Pero eso lo dejo a que el que lo lea que deduzca cuáles son las enseñanzas del hombre que fue jueves. Para mí apasionante. El libro que te estás leyendo. Libro que me estoy leyendo, pues bueno, pues lo estoy a medio leer, pero me apasiona, que son Los caballeros las prefieren muertas, de Carmen Moreno, la escritora gaditana. Y estoy en él, ya sé que todo el mundo estará viendo Blonde en el cine y que Joyce Carol Oates es lo más, pero yo ahora estoy ya veré Blonde también, pero ahora estoy con Los caballeros las prefieren muertas, que me tiene enganchado. ¿Cómo es para ti un día de libros perfecto? Pues normalmente, por lo mucho que trabajo, empieza sobre las 12 de la noche y dura hasta que ya me canso. Y dependiendo del día, si encima es con un gin tonic, pues es ya más perfecto. Tranquilamente leyendo cuando todo está en silencio alrededor. Eso es un día perfecto. Muchas gracias, Juan Mari, por habernos acompañado en este día de libros. Muchas gracias, Ana, que acompañes a muchas más personas y que sigas editando estos maravillosos podcasts, de verdad. Muchas gracias. Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ser un día de libros.